Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos sumando, vamos a dar comienzo al seminario de acoso laboral o a la figura de mobbing en el trabajo, ¿sí? Vamos a hablar un poco de, igual no hay, bueno, ahora vamos a hablar del tema legislativo, vamos a hablar un poco de los conceptos, los puntos más importantes y después quería hablar un poco del derecho de la mujer, hablar del convenio de la OIT que ratificó la Argentina hace poquito, el convenio 190, y bueno, el material que les mandé implica el convenio propiamente dicho, un resumen hecho por mí del convenio sobre eliminación de la violencia y todas las formas de discriminación, y después le mandé documentación que tiene que ver con esta problemática. ¿Bien? Bueno, ¿se está grabando? Están todos. Bueno, lo primero que siempre digo en estos seminarios es la problemática que tiene, igual en Argentina no hay legislación al respecto. Hay resoluciones que ahora las voy a nombrar. Pero el primer problema que tiene esta temática es que tratan a la violencia laboral, el acoso laboral o el mobbing, propiamente dicho, lo tratan como una situación en ocasión de trabajo y lo tratan en forma vertical, ¿sí? Como que la violencia siempre deviene ser de un jerárquico hacia un dependiente. En algunas provincias de la Argentina hay legislación local que lo trata en forma vertical. Hay violencia únicamente cuando un personal jerárquico realiza un amedrentamiento o hostigamiento de índole sexual, abusa, acosa, generalmente de un jerárquico a un dependiente. Y generalmente lo tratan de un hombre o una mujer. Bien, eso está completamente erróneo, está mal, así no es porque está disipando lo que sería el verdadero acoso. El acoso laboral, y esto sucede en todo el mundo, la misma OIT lo dice, es horizontal. Es horizontal. Ahí puede haber acoso directamente desde pares, desde empleados del mismo puesto jerárquico, hasta un empleado hacia un jerárquico, un empleado hacia su puesto de trabajo. La violencia laboral o el acoso laboral no tiene jerarquías. En cualquier ámbito del trabajo, cuando hay un hostigamiento, un acoso incesante, indeterminado, directamente hacia una persona, que genera lo que sería la violencia laboral. Así lo establece la OIT. La OIT lo que habla que es un comportamiento inaceptable, son amenazas reiteradas, son comportamientos, son prácticas que se manifiestan ¿de qué manera? En forma repetida, ¿no? Que se repite todo el tiempo, que tienen por único objeto la susceptibilidad de causar un daño, ya sea un daño físico en la persona, un daño psicológico, un daño sexual, un daño económico. Bien, incluyendo la violencia por razones de género. Bien, puede ser del hombre a la mujer o la mujer al hombre. Pero el mobbing, el mobbing laboral, tiene que ver, es mucho más amplio que lo conocemos. No nos quedamos solamente en que un jefe acosa a una persona. Una cuestión mucho más amplia. Se está trabajando en un proyecto de ley, pero hay muchas miras en poder tratarlo este año, pero con la aprobación del Congreso del convenio 190 de la OIT, donde ratifica la Argentina el convenio sobre eliminar todas las formas de violencia, acoso y discriminación por cualquier costumbre, la Argentina pasa a otro contexto y luego deberá trabajar un contexto normativo propio hacia esta problemática. Bien, que no ha sido tratado, ahora estamos bastante atrasados al respecto. Bien, este acoso laboral en Argentina no hay un marco legal específico o una ley de fondo. Tenemos
el convenio de la OIT, el 111, que ya está ratificado por Argentina, pero solamente es un convenio de la no discriminación. Ahora tenemos el 190, que se lo suministré como material. El 190 es un convenio muchísimo más amplio, que es sobre la violencia, el acoso en el mundo del trabajo, es genérico, y eliminar todas las formas de discriminación, incluido la violencia y el acoso por razones de género. Bien, esto es importante. La ley antidiscriminación, la ley 23.592, que es la que hoy se está aplicando en el foro laboral, la ley 23.592 se está aplicando mucho y yo adhiero, después voy a conseguir algunos artículos míos, que hablan del artículo 62, 17 y 81 de la ley de contrato de trabajo, las obligaciones y los derechos. La ley 23.592 la pueden trabajar mucho, y esto lo está aplicando la justicia, en los casos de despido por embarazo, principalmente en los casos de embarazo en el periodo de prueba. Para mí, el periodo de prueba es un periodo taxado, cerrado por completo, donde por el plenario Zawadi no se admite ninguna causal, en tanto el despido seguía dentro de ese contexto, no abriendo cabida a una indemnización tarifaria. La única excepción que yo le doy es la ley de discriminación que se puede jugar, donde una mujer que está embarazada dentro del periodo de prueba, si es despedida, yo entiendo que prevalece la duplicación de los rubros, porque entiendo que se la ha despedido por su situación de embarazo, jugando con la ley de discriminación, la 23.592, y no otras causales, salvo prueba en contrario. Pero es muy complicado probar lo contrario, que no se despido por esa causa. Es el único motivo que, por lo menos acepto yo, la doctrina mayoritaria, algunos jueces, que permiten el embarazo, la causal de embarazo, el agravante del artículo 177, que son 13 salarios, en el caso de un periodo de prueba. Tengan en cuenta la ley 23.592, pues es una ley antidiscriminación que, si bien es genérica, va apuntada a la violencia en el ámbito del trabajo. ¿Bien? Después, en materia de jurisprudencia, hay algunas otras normativas, hay algunos fallos, pero no es tan amplio. La verdad que estamos muy atrasados nosotros en el tema de violencia de género, en tema de discriminación por cualquier índole de cuestión y en tema de acoso laboral. Es algo que Argentina lo ve como una costumbre que tiene que erradicarse inmediatamente para que haya una situación más amena en la República Argentina. ¿Bien? Más esto pasa mucho en las provincias. Pasa mucho más, en más cantidad en las provincias. ¿Bien? Bueno, el mobbing se produjo a mitad de este siglo. Como les digo, es una violencia que puede ser directo o indirecto. Yo siempre hablo del pajarito en la cabeza, ¿no? Tiene que ser repetitivo, tiene que ser constante, debe ser incesante el acoso laboral, el acoso ya sea en forma directa o indirecta, donde rompe un poco el principio de igualdad. Tampoco se hablaba de el principio de igual remuneración por igual tarea, y hay una costumbre que cuando uno está en un puesto jerárquico en el mismo nivel, podría haber una cierta diferencia. Eso está completamente mal. No, por eso mismo hay que modificar lo que algunas normativas provinciales, algunas jurisprudencias hablan del acoso en forma vertical, sino que es horizontal. El acoso no tiene ninguna forma de medir. Siempre los sujetos involucrados son dos, siempre hablamos de mínimo 2 personas, de un acoso incesante hacia la otra persona, es defenestrarla, es abusar, no solo en forma directa, sino también, por ejemplo, hay acoso, violencia económica, violencia social, sin bien la violencia, el acoso sexual es el principal, existe la violencia económica, el detrimento económico, el hacerte pasar vergüenza, es decir, yo tengo más plata que vos, por eso sé lo que vos querés. Eso es acoso laboral, es una causal de despido, es muy común, es más común la violencia económica que el acoso sexual. Si bien es más reprimido y más conocido, más popular, la violencia económica hoy existe. Muchos patrones o compañeros abusan de el tener más dinero, el
poder llevarte con tu vehículo, en darte una comodidad de poder trasladarte con un vehículo porque una persona viaja en colectivo y el otro no. Todas esas cosas se manifiestan, es un termómetro que mide la violencia, lo que pasa que es muy difícil darse cuenta. ¿Bien? Pero son formas que la OIT, mediante diferentes informes, lo ha trabajado, lo ha recomendado, y la Argentina de a poco lo va recetando, porque la Argentina tiene un nivel muy amplio, muy grande, lo que es la violencia económica, la violencia sexual, el acoso reiterado, repetitivo, de diferentes formas de no persuadir, sino atacar de forma indirecta a otra persona en el ámbito laboral. ¿Bien? Ahora, las estrategias, las modalidades, las causales, hay diferentes formas de que se materializa el acoso. Obviamente que al no haber legislación, no tener un sustento normativo, es muy complicado. Es muy complejo poder probar el acoso laboral y aparte no hay ley, no hay marco, contexto de que la justicia pueda pasarse, sino que aplica la ley antidiscriminación. La ley antidiscriminación que el nombre es muy importante, la 23.592, aplica un porcentaje, hoy están aplicando un 20% del 245, un 20, un 25% del 245 están aplicando. Pero se debe trabajar en una indemnización taxada propia de este acoso, porque esto no es muy votado, ¿no? O sea, esto puede terminar en cosas bastante complejas, esta violencia y acoso. ¿Bien? Sobrecargar a la víctima con mucho trabajo. Muchos casos. ¿Qué sucede? Quédate más tiempo, yo después te llevo, quédate que yo te alcanzo, darle demasiado trabajo, porque, a ver, en la Argentina existe el deber de ocupación, ¿no? Vos no podés ir a trabajar y que te dejen sentado en una silla, vos podés intimar por el deber de ocupación efectiva. Hoy, por esta cuarentena, por el DNU 219 del Ministro de Trabajo, está la dispensa del deber de ocupación. Pero vos, que te vayas a trabajar 8 horas y que te dejen sentado en una silla sin hacer nada, es una violencia laboral. Es violencia en el trabajo. Es no otorgarte tareas. Lo que pasa es que no está configurado como tal. Como también es violencia el exceso indiscriminado de tareas, no la igualdad en la repartija de las propias tareas. Eso es violencia. Y esto lo dice la OIT. Los países del mundo lo contemplan de esta forma. Nosotros no lo estamos haciendo por la cuestión de que el dinamismo, la evolución que tiene la práctica laboral no es la que el Congreso tiene. Fíjense que en Argentina hoy reina el teletrabajo, ¿no? Como vedette laboral, y Argentina no tiene ley. Acá no se sabe qué es el teletrabajo, uno dice home office como si fuera home office y no es home office. Entonces dice cualquier barbaridad y recién ahora tenemos media sanción cuando ya deberíamos tener una ley de teletrabajo. Entonces, fíjense lo demonizado que está el derecho del trabajo y lo atrasado que está. Entonces, la sobrecarga selectiva, ¿no? Bien selectiva, de abrumada de mucho trabajo o la no ocupación laboral efectiva, se considera como una violencia o un acoso laboral. Así también, promesas de proyectos, ¿no? Se habla de, a ver, tareas que son inalcanzables. O sea, te prometo pasar de cargo, te prometo ser gerente, ser director, si vos cumplís determinada meta. Y eso nunca se cumple. Son proyectos inalcanzados. Eso también es acoso laboral. Porque estás prometiendo a una persona, dando una esperanza económica, un crecimiento social, cultural, cuando eso nunca va a suceder. Entonces, en las empresas hay métodos para poder promocionar a una persona en forma, o sea, determinada en el tiempo de que nunca suceda, es una violencia laboral. Bien, bueno, obviamente las amenazas continuas, el pajarito en la cabeza, estar todo el tiempo instigando a una persona, utilizarla para otros fines que no sean laborales, traeme café vos, traeme las cosas vos, que no venga otro, esas formas también configuran acoso laboral. Modificaciones, atribuciones, esto ya va de la mano del mal uso del ius variandi, de la alteración de las facultades disciplinarias del empleador,
hoy las configuramos como una mera arbitrariedad laboral cuando es mucho más. Es una pena mucho más grande. Por eso mismo, la OIT no solo recomendó el convenio 190, sino también está recomendando aplicar sanciones severas y que la propia ley de mobbing laboral o acoso en el trabajo tenga una sanción independiente, propia, que no sea análoga al ST, sino siempre nos quedamos con la misma sanción y nunca va a ser ejemplificativo para que el empleador, o acaso el trabajador, deje de acosar en el ámbito del trabajo. Bien, una manera también diferente es el instigamiento entre compañeros o entre jefes. Puede haber, como le dije, el acoso es horizontal, no vertical. También la indiferencia, la falta de deber de ocupación, genera, en estos casos, en muchos casos, genera acoso laboral. El monitoreo constante, el abuso excesivo de las cámaras, el desvalorizar a un compañero, la crítica constante en el trabajo, el proceso de desvalorización personal, invadir la privacidad, los controles en las empresas deben ejercerse por el mismo sexo, no puede ejercer un control un femenino, un masculino o viceversa. Y así hay muchos casos como también la agresividad a la familia, llenarte la cabeza de tu pareja, de tus hijos, el aumento de conflictividad que tiene el ámbito laboral, el retraimiento con la familia. Hay un montón de cuestiones que esto sale propio de la OIT. Por eso, Argentina tenía ratificado un solo convenio, el 111. Ahora tenemos el 190, que es más amplio. Por eso yo siempre critico en el otro seminario de juicio laboral, de que tenemos que empezar a citar, ¿no?, normas internacionales como los convenios de la OIT, que son supralegal y tienen jerarquía constitucional, que están a la altura del RST, porque de ahí emana el verdadero derecho, el derecho laboral, que puede proteger más el derecho del trabajo, ¿no? Estas cuestiones de violencia y acoso hoy están muy en boga, hoy está muy acostumbrado, y bienvenido sea lo que son las manifestaciones y los grupos que velan por el acoso y la violencia laboral. También hay acoso laboral, y esto está muy probado, que no solo se aplica en lugares de trabajo, sino inclusive en lugares públicos. Por ejemplo, hay muchos acosos en personas que realizan publicidad o promotoras que se la acosan, ya sea transeúntes o mismos empleadores, en cuanto a la vestimenta. O sea, la forma que el empleador obliga a vestir, en este caso siempre a la mujer, siempre se apunta al sexo femenino, es horrorizado, ¿no?, que siempre se apunte a la mujer, y por ejemplo yo siempre critico, lo decía en el curso anterior, es ese ataque a la mujer al servicio de casas particulares, ¿no?, las personas que prestan servicios particulares que la hacen vestir con un determinado mameluco o un vestidito que tenga que diferenciarla del resto como si fuera un objeto. Eso es violencia laboral. Eso es acoso. No está permitido que se la diferencie una persona que presta servicio dentro de tu casa. Tiene que ser más independiente. No pasa en otras partes del mundo. Pasa en un sector determinado de la sociedad que no entiende que hay una igualdad, una equidad de género que debe velar por esas cuestiones. Después también, a ver, muchas cuestiones dicen, bueno, yo pago a mis empleados por débito y a vos te pago en la oficina. Eso puede terminar en acoso laboral, porque uno es un termómetro, es como yo digo, siempre los seminarios que damos de violencia contra la mujer, genérico, es el termómetro que mide lo que sería la violencia. Cuando uno ya, el termómetro, va viendo determinados índices que se acerca a la violencia, más vale rajar o correrte, porque eso termina, se llama el violentómetro. El violentómetro mide diferentes valores y cuando llega a un nivel, decís, mirá, estos son índices que te digo termina en violencia. Entonces, debemos ver ese violentómetro para decir, no es por acá, me abro. Bueno, esto es una cosa, porque capaz uno dice, no, a mí me paga en la oficina, ¿sí?, porque me quiere. No, quiere otras cosas, quiere otras cosas. Entonces,
Lamentablemente esto pasa con la mujer. Lamentablemente esto pasa con la mujer. Es así. Hay casos de la mujer contra el hombre, pero son las mismas. Entonces, eh, hay que prever esas cuestiones, hay que tomar esos temas más en profundidad. Bien. También el tema de los desplazamientos y de los viajes. De los viajes, muchas personas siempre son selectivas con los viajes o con las mismas personas. Ahí hay violencia, directa o indirecta. La directa se produce cuando la persona, quien viaja, e indirecta es cuando nunca selecciona a otra persona para viajar. Esto yo creo que todos los que estamos presentes lo hemos visto una vez en el trabajo, yo lo he visto en varios lados, y nadie se atreve a poder llevarlo a cabo o a poder denunciarlo. Eso tiene que hacer. Por eso, al no haber un cuerpo normativo que pueda velar por esto, es muy difícil que uno tenga la iniciativa de poder aplicar. ¿Bien? Después, también están las diferentes formas de acoso de los sujetos que lo cometen. Por ejemplo, el acosador puede ser, como ya dijimos, un superior jerárquico que aproveche su situación en la empresa, su situación piramidal y su situación económica, y ejerza una presión psicológica constante y determinada hacia la persona. Pero también, como yo siempre digo, esto no es vertical, sino es horizontal. Eso lo tenemos que tener incorporado, porque hoy se aplica de manera vertical, y es un error que hay normativa provincial que dice que el acoso es vertical cuando el acoso es horizontal. Si no, estamos viendo la mitad de la película. Bien. Después tenemos la ley 26.485, ¿sí? La 26.000, voy a anotar acá, 485, que se refiere a lo que sería la violencia contra las mujeres. La violencia laboral específicamente contra las mujeres, este hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada persona, en este caso una trabajadora, ¿con el fin de qué? No es con el fin de aprovecharse, con el fin de excluirla, de conseguir el despido. Vieron que a veces se decía, bueno, busquemos la forma de volverlo loco, lo cambiamos de turno para que renuncie porque lo quiero echar. Acá esta ley prevé el hostigamiento ya no sexual, sino para la exclusión laboral. Es volverlo loco, en este caso es violencia contra la mujer, para que la persona renuncie. Renuncie para no tener problema. Ese acoso implica una situación de discriminación, y los tribunales aplican tanto la 26.485 como la 23.592, que es la ley de discriminación, que es la más usual. Lo que pasa es que la ley 23.592 es daño moral. Están aplicando un 20, un 25 del artículo 245. Entonces, deberíamos buscar una forma más taxada de poder jugar con ese normativo. Bien. Tanto la OIT como ahora se está trabajando en un proyecto al respecto, están trabajando velando por la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras, no solo con los empleadores, sino entre sí. Incluido aquellos, todos los sectores, ocupaciones y modalidades contractuales que están muy expuestas a la violencia y al acoso laboral. También se habló mucho del tema de la libertad sindical, donde también en el ámbito sindical hay acoso y violación a los principios de derecho del trabajo, en cuanto a que uno sabe que la mujer tiene muy poca participación en cuestiones de toma de decisiones. Está comprobado que cada 10 personas hay una mujer que tiene un puesto de toma de decisiones, un puesto jerárquico. La mujer, según informes, es mucho más emprendedora que el hombre. La mujer tiene más un puesto jerárquico, pero de dirección, no de toma de decisiones. Hay mujeres accionistas, hay mujeres emprendedoras, pero no hay mujeres directoras de empresa o gerentas que decidan
la forma de administrar la empresa. La mujer se frena mucho con el famoso techo de cristal. Ese techo de cristal que no logra acceder a puestos de jerarquía, de toma de decisiones, pero sí tiene participación societaria, accionaria o de emprendedurismo. Que es una emprendedora, pero no tiene, como saben, una empresa multinacional, vos tenés lo que es la mesa de miembros directivos que toman decisiones, pero capaz los dueños de la empresa son accionistas que no toman decisiones. El accionista es solamente el dueño mayoritario de una acción de la empresa, pero siempre tiene un cuerpo directivo que maneja la empresa en forma diaria. La mujer no llega a esas cuestiones. Por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal hay cada 10 fiscales, uno es una mujer. Entonces, fíjense lo atrasado que estamos en la participación de las mujeres en el mundo laboral. Por eso se está combatiendo en todo el mundo, por eso es la importancia de la ratificación del convenio 190 de la OIT para eliminar toda forma de discriminación en el mundo de la mujer. Bien. Entrando, yo quiero que sea motivo de la segunda parte, quería hablar la segunda parte de, terminamos con la parte final de lo que es mobbing o acoso laboral, y lo que quería hablar es un poco del techo de cristal. Yo les mandé unas diapositivas para que ustedes vean, unas diapositivas de violencia laboral y bastante soporte teórico para que puedan leer, que es un poco todo lo que hay en lo que sería la doctrina de la igualdad en el mundo del trabajo. Quería hablar del techo de cristal, qué es un techo de cristal, qué es lo que pasa, los efectos, las consecuencias y ahora normativas judiciales. ¿Sí? Vamos a esperar 5 minutos, y porque no quiero interrumpir, quiero volver a la parte de la violencia de la mujer y el techo de cristal. ¿Sí? Se queda en la sala o volvemos en 5 o 6 minutitos con el mismo link, volvemos y continuamos con la parte final de violencia de género, más que nada en la parte de techo de cristal que es lo más interesante. Bueno, bien. Vamos a grabar la segunda parte. Quería, antes de entrar a lo que sería esta barrera invisible que tienen las mujeres a la hora de abrirse paso a su carrera profesional, a su carrera laboral, esta barrera invisible, techo de cristal. El 21 de junio, hace poquito, la OIT persiguió que la Argentina ratifique este convenio 190, que les aconsejo que lo tengan muy presente, porque va a ser muy aplicado, que persigue directamente la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. ¿Bien? Es una condición sine qua non para la consecuencia de un objetivo que es la obtención de un trabajo decente.
bien, condición sine qua non, que la OIT expresó que la violencia y el acoso afectan en forma negativa a la organización sistémica del trabajo, a las relaciones laborales y al compromiso de los trabajadores y las trabajadoras. Por supuesto, también afecta la reputación de la empresa, nadie va a querer trabajar en una empresa que haya acoso laboral y violencia física, y por supuesto en la productividad de la misma. Este organismo, esta OIT, ha constatado, principalmente en mujeres, no solo tienen, o sea, la OIT lo que ha dicho en algunos informes, que las mujeres no solo tienen menos probabilidades que los hombres de participar en el mercado de trabajo, sino que cuando lo hacen, tienen altas probabilidades de estar ocupados en empleos de baja denominación técnica, cargos jerárquicos, de baja significación, como veníamos hablando actualmente, siempre se encuentran al margen de la toma de decisiones, y de escasa presencia, en cargos ejecutivos en grandes empresas, como yo les decía anteriormente. Esto es lo que llamamos esta barrera invisible o techo de cristal. El techo de cristal que se viene trabajando en el 2015, que hay muchos informes al respecto, siempre de la OIT y de diferentes organismos internacionales, que es una desigualdad de género que ocurre en varios aspectos de la vida laboral, donde el techo de cristal se posiciona como, a ver, algunos lo hablan como una metáfora, pero es una realidad. Porque los índices que ustedes pueden ver, por ejemplo, en el Ministerio Público Fiscal, en algunos aspectos laborales, en algunas empresas, más que nada empresas de gran envergadura, esto sucede. O sea, no es una metáfora, no es una retórica, sino que es una triste realidad, es una barrera invisible que se encuentran las mujeres a la hora de abrirse el paso a su carrera profesional. Bien, esto va de la mano del convenio de la OIT, que abarca todo tipo de contacto en el trabajo, ya sea desde el deber de ocupación hasta la indiferencia, como veníamos hablando actualmente. Generalmente, esta violencia y acoso en el mundo del trabajo, como bien veníamos diciendo, no hay adoptado una legislación específica que defina y prohíba la violencia y acoso en el mundo laboral. No lo hay. Lamentablemente, por analogía, aplicamos la ley de discriminación, la 23.592, o aplicamos de vez en cuando algún convenio de la OIT, el convenio 100 o ahora el 190, pero no tenemos en Argentina una legislación vigente, un marco legal que pueda adoptar el concepto de violencia y llevarlo a cabo. Las provincias, en forma local, tienen algunas legislaciones provinciales, pero son bastante peyorativas a la hora de aplicarlas. Y por supuesto que no solo no hay un marco legal para definir, para conceptuar el ámbito de aplicación, los sujetos y las sanciones en la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, sino tampoco hay a nivel laboral el acoso sexual, que es el último estadio de este entramado seguidillo de acoso. Bien, la OIT con este convenio 190, que repito, yo se los envié, ya es ley en la Argentina, la ley que lo ratifica, tienen que llevarlo a cabo porque es muy aplicable, describe los comportamientos o las prácticas, tanto comportamientos o prácticas que son inaceptables, susceptibles de ¿qué? De causar un daño a otra persona. Ese daño puede ser un daño físico, un daño psíquico, un daño económico, un daño sexual. Son esos 4 variantes que establece la OIT. El daño físico, todos sabemos bien lo que es un daño físico, la alteración de utilizar físicamente la fuerza frente a otra persona. El daño psíquico es el pajarito en la cabeza, es comer la cabeza todo el tiempo, hablando mal, no solo de tu persona, sino de tus cualidades y también de tu familia. Hay un demodé de lo que es el estado físico, la gordura, la persona flaca, que tenga barba, lo que fuere, eso constante, en forma reiterada, ocasiona un daño psíquico, sexual, son determinados actos que llevan a ese comportamiento, y económico incluye también el tema de la amenaza, ¿no? Utilizar el poder económico de una persona para amedrentarlo y el otro sentirse desvalorizado.
Todas esas 4 funciones son lo que se va a trabajar la ley para poder conceptualizar el acoso laboral en el mundo del trabajo. ¿Bien? El convenio lo que hace es una gran amplitud que no explica si se entiende que esta es una disyuntiva, es una dicotomía de que si la violencia de género, si la violencia tiene o no tiene género. Lo que habla es el contorno, es la situación, porque en España se está hablando de si la violencia tiene o no tiene género. En Argentina, el 90% de la violencia de género de la mujer, obviamente, pero lamentablemente que así suceda, pero también hay violencia contra el hombre que no es la forma abruptiva que tiene la mujer. Se está hablando como una problemática de dar una mayor amplitud, que es la que engendra lo que sería la discriminación que no tenga género. Quien reconoce ese estrecho, siendo una persona pasible de estas atrocidades. Esto es importante porque ustedes van a ver un montón de fallos que nunca van a encontrar jueces que se expidan sobre tipo de violencia o acoso laboral, o AGATA conocen lo que es el móvil o acoso en el trabajo, sino que van a ver siempre el derecho al trabajo quedó subsumido en la indemnización 245, 232, 233, preaviso de integración, salarios, pero nunca la discriminación, el daño moral fue característica del derecho laboral. La ley de discriminación fija un porcentaje que lo están aplicando, pero es muy difícil llevar a cabo una sanción combinatoria que diga, bueno, acá, aparte del despido sin causa de la aplicación de 245, los ruegos indemnizatorios, la persona sufrió acoso laboral o violencia psíquica o física, motivo por el cual se aplica una sanción combinatoria ejemplificadora para que el empleador deje de ocasionar esta situación. Bueno, esto la OIT lo trae, pero veremos cuánto tarda en aplicar en Argentina. El ámbito internacional también habla de violencia y de discriminación ligado al carácter de la posición de la persona. ¿Bien? Es decir, una de las pautas que va a servir como guía son las obligaciones que están relacionadas con la igualdad de género. Ya entramos a jugar ahora con la igualdad y la equidad de género, que tampoco se está respetando en el mundo laboral. La violencia de género dirigida hacia una mujer se traslada siempre contra, generalmente, por determinados grupos sociales. También es importante ese tema que no se muestra mucho, la violencia y la igualdad de género en determinados grupos sociales, ¿no? En determinado lugar donde uno reside o que tiene determinado sector social, siempre genera discriminación o un acoso hacia la otra persona. También es un punto importante que se está llevando acá. ¿Bien? No es muy difícil hacer un lineamiento en las causas o en las consecuencias que la problemática esto trae. El problema es poder aplicarla, porque uno quizás con el violentómetro va viendo los índices de violencia y se va dando cuenta que por acá va a terminar mal. Sino que la delgada conexión de la discriminación y del acto quizás lleva acomplejado la materia probatoria. En un juicio laboral es muy complejo poder probar el acoso laboral, la violencia psíquica, económica, porque son dichos, no pasan a ser dichos. Están tomados muy arbitrariamente las filmaciones y los medios de pruebas electrónicos para demostrar que una persona me acosó. Realmente el acosador no deja rastros, es una persona hábil en el sentido que se cuida, porque generalmente la persona, el acosador, lo que tiene siempre, cuenta con familia, porque lo utiliza como escudo para hacerse ver como un buen samaritano, y la verdad que son sinvergüenza que utiliza la violencia contra otras personas. Siempre los rasgos se encuadren. Es muy difícil encontrar un abusador o una persona que no tenga familia, porque no tiene ese escudo protector para poder enseguida decir, no, siempre es el dicho, no, es casado con hijos. ¿Qué quiere decir? Casado con puede ser un violento, puede ser un agresor, eso no tiene nada que ver. Es
déjà vu que utilizan en los juicios, ¿no? Por ese motivo se está trabajando fuertemente en ligar, pero es muy difícil ligar esta conexión o causa que tiene que ver con las recomendaciones que la OIT hizo estos aspectos. Pasa que es también un tema muy objetivo, el tema también de los estereotipos. Los estereotipos, hay un convenio que es la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Son patrones, los estereotipos son patrones socioculturales, son conductas basados en determinados conductas propiamente dicho de la persona. ¿Bien? Esto también basados en la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los sexos. El estereotipo que uno tiene quizás es denigrado por otra persona, y lo que hace la OIT es incorporar la violencia en cuanto a los estereotipos sociales. Hay mucha discriminación en cuanto a la cultura, a la sociedad que uno puede utilizar, y al ser amplio este mecanismo, lo que se trata de los estereotipos de género son incompatibles con esta cuestión. Por ese motivo son llevados a cabo para también aplicarlos dentro de esta normativa. También la intersección en las distintas formas de discriminar, diferentes escalonadas, diferentes maneras de discriminar, ya sea, por ejemplo, la violencia o el acoso, como yo digo, que no afecta en forma vertical, sino afecta en forma horizontal, y están expuestas siempre a un factor de riesgo que en forma simultánea causan discriminación que alcanza una cierta sinergia. ¿Qué significa esto? Que generalmente el acosador es una persona particular, nunca va a ser en banda o en forma plural, pero sí la persona que acosa puede acosar a varias víctimas. Eso sí puede pasar. Un patrón puede acosar a diferentes personas y diferentes turnos. Eso es pasible, pero no diferentes acosadores a una sola víctima. Eso generalmente no sucede. Entonces son variantes que la OIT está recetando para poder combatir. También algo que hay una publicación de un organismo internacional que relaciona el número de personas que son presas, ¿no? Estas personas presas en función de género, tienen que ver con la diferencia de salario que perciben según el sexo. Vieron el principio de igual remuneración por igual tarea. En esa forma lineal hay muchas veces que hay discriminación porque, por ejemplo, hay 5 personas en el mismo puesto y ganan diferente. Esa diferencia de salario en forma escalonada, eso también es una forma de discriminación, y también va a depender mucho si dentro de esa línea hay hombres o mujeres. Son barreras que a menudo no llegan a ser techo de cristal, porque esto es más lineal que vertical, sino que más bien son cuestiones que van ligadas a diferentes actos de discriminación. La discriminación es un acto que lleva a denigrar, ¿no? A cometer un acto de inferioridad hacia otra persona en diferentes aspectos. Muy amplio esta situación. Por eso la ley no se atrevió a darle un marco. Primero hay un marco normativo, y segundo, un marco indemnizatorio, taxado, sino lo que tiene es una base porcentual. ¿A criterio de quién? A criterio del juez. El juez, estamos a merced de un magistrado, de que él fije en forma, como sea, arbitraria. Yo siempre digo, ¿no? Yo siempre estudio los jueces de qué religión son, qué hacen, qué no hacen, para saber cómo escribir, cómo convencerlos, ¿no? Es muy importante la subjetividad de pensamiento de los jueces. Y capaz yo toca un juez, que puede ser un machirulo o quien sea, y estamos a merced de una persona en la aplicación de una norma importantísima para poder combatir la violencia de género en Argentina. De ahí se viene la falta normativa. Por eso la OIT está aplicando cuestiones jurisdiccionales para que haya un criterio más unánime en la aplicación de esta norma. Son medidas concretas que tienen que ver con la prevención y la protección. ¿Bien? Una legislación, una norma que defina, ¿no? Que define, primero tienen que definir el concepto. ¿Qué es la violencia?
¿Qué es la violencia en el trabajo? Los 4 conceptos de los tipos: la violencia económica, física, psíquica, la violencia sexual, definir bien el marco contextual de cada una, y esta violencia, más que nada, absorber la problemática como una política pública. Porque si nosotros dejamos esto en el marco privado, va a ser muy acomplejado que el Estado pueda velar como una política pública. Debe ser una política pública, una política de Estado, velar por la violencia de género y la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres, eliminando todas estas cuestiones que hacen que la mujer no pueda acceder a determinados puestos o no pueda avanzar en su profesión, o demonizarla. Se dice, ¿no? Es un dicho, y diferentes universidades que demostraron que la mujer es más emprendedora que el hombre, porque siempre, en la mitad de este siglo, siempre, obviamente que está evolucionando y mejor que así sea, la mujer siempre se la tomó como el segundo empleo. La mujer siempre fue la segunda opción para completar lo que falta del salario. Siempre la mujer se quedó en la casa y la mujer realizaba trabajo de emprendedurismo como trabajo desde la casa para poder vender, para poder ayudar al marido a completar el salario. Siempre la mujer pensó con esa capacidad emprendedora, y siempre el hombre estaba en la fábrica trabajando 8 horas por día y venía para cobrar su sueldo. De ahí emana lo que es la capacidad de la mujer de más emprendedurismo que el hombre. Tiene esa inteligencia superior en cuanto a poder llevar a cabo un desarrollo independiente, porque siempre se la tomó así, se la demonizó de esa forma. Obviamente que está mal, pero está bueno que pueda ser insertada como fuente laboral primaria, no secundaria. Siempre se dijo, no, porque que tu mujer es una changa para que te ayude. No es ayuda. O el famoso dicho, cuando la mujer va a lavar los platos, el hombre dice, ¿querés que te ayude? No es una ayuda. No es que vos ayudás a la mujer, vos estás ayudando. Y como que estás ayudando, das por sentado que la tarea es de ella. Vos estás ayudando, estoy ayudando. Voy a hacer la tarea. ¿Me explico? Esos conceptos, si nosotros no empezamos a trabajar, por eso yo hablo de la parte conceptual, es muy importante la epistemología de las palabras, porque si no hablamos con un tecnicismo en determinados ámbitos, te ayudo a lavar los platos, ¿no? O la mujer le dice al hombre, te ayudo a lavar el auto, como que si lavar el auto sería tarea del hombre, que la mujer ayuda, y lavar los platos es tarea de la mujer, y la mujer ayuda. Eso está horrible. O sea, uno no ayuda. Uno va y acompaña y colabora o hace. Realiza una acción. Lo hago yo, lo haces vos. No es una ayuda. ¿Me explico? Eso, si no lo empezamos a cambiar como una política pública, va a ser muy complicado llevarlo al mundo del trabajo. Porque eso es lo que pasa en el mundo laboral. Pero bueno, estas tareas de prevención y de protección las está llevando a cabo la OIT, que la OIT yo en todos mis cursos la menciono, porque va a tomar un protagonismo tal, como ahora la nueva oficina que va a estar en el Ministerio de Trabajo para la Comisión del Futuro, el Pleno Empleo, porque la OIT es la que tiene informe de todos los países del mundo, a ver cómo está la calidad, la cantidad de trabajo, el pleno empleo, y es importante que los países ratifiquen los convenios. Garantizar el derecho a la igualdad y la no discriminación. Esto es importante también, porque en muchas empresas quizás hay trabajadores que están en grupos vulnerables, que trabajan, que viven en lugares que, bueno, son más vulnerados, en sectores más precarios, que no son de una posición económica determinada, y la igualdad y la no discriminación de los aspectos tiene que ver con la prevención y la política pública que lleva a la economía informal. Esa economía informal, la necesidad de reconocer y aceptar en función de una autoridad pública. Porque muchas veces dicen, no, porque vos vivís en tal lado, hasta pasa que en el correo argentino, cuando va a un lugar que no puede entrar, se le dice que no entró porque zona peligrosa. Hasta un GPS te dice zona peligrosa. Entonces, fíjate cómo se demoniza, ¿no? Ya te encapsulan en que la zona es peligrosa. ¿Peligrosa para qué? Entonces, todas esas cuestiones son las que se están trabajando
para poder llevar a cabo una política pública de género bastante reparadora, con vías de eliminar estas formas de discriminación. Después están los mecanismos de solución de controversias para la violencia general, porque se va a tener que sentar, no un SECLO, una instancia administrativa, sino un mecanismo de solución de conflictos que sea confidencial, que sea secreto, donde se pueda dividir esta contienda en cuanto a la violencia de género. La violencia de género no es un despido, no es que te despedís y ya está. La violencia de género es grave, porque esa persona que dice violencia de género contra un empleado o contra un compañero, lo hace en la casa o cualquier persona. Esa persona se la debe de trabajar educacionalmente para que no cometa, que no esté dentro del violentómetro. Ahora en cuarentena, 120 días, 45 femicidios. Claro, no es que la cuarentena tapó todo, sigue habiendo, es más, ahora hay más violencia que antes. ¿Por qué? Como estamos atrapados, entre comillas, en casa, es más violencia que antes. La mujer, ¿a dónde va a ir ahora? No puede ser de ningún lado. Entonces es más violencia, le pasa que no se muestra, porque hay otro tipo de información, pero hay violencia que se tiene que trabajar siempre desde la parte interna. Este mecanismo de solución de conflictos, de vías de recurso y de reparación, tiende a garantizar los trámites que sean eficientes para qué, para una asistencia, para un asesoramiento, para un sistema educacional. Lo que se intenta es generar mecanismos de conflictos privados, internos, confidenciales, para que esto no llegue a un juicio y que termine en algo más general. El objetivo es erradicarla de una, la violencia. Esperemos que un día se terminen, ¿no? Tanto la violencia de género, del hombre a la mujer hacia el hombre. Bueno, realmente la Argentina no está eximida de estas cuestiones y nuestra Constitución, mal que mal, establece el 14 bis, en la igualdad ante la ley, el artículo 16, en la ley 27.412, pero bueno, ninguna tiene el rango de sabiduría preventiva para poder frenar esta seguidilla de violencia que acosa no solo al mundo laboral, sino en Argentina. Los índices de definición argentina son los más grandes de Latinoamérica. Pero bueno, lo del techo de cristal, para ir viendo este tema, en España, por ejemplo, hay un 42% de profesoras titulares y solo un 21% de catedráticos. Es como yo digo, en todas partes del mundo, la mujer tiene un acceso medio. Es el techo de cristal, no se puede formar profesionalmente. La mujer llega a un puesto, pero no un puesto catedrático, de mérito, no un puesto de renombre, de reconocimiento. Siempre el reconocimiento se lo lleva el hombre. Cuando en algunos filósofos del mundo, la mujer fue quien estaba atrás de los logros, podemos decir a Marie Curie, que ella fue la que fue la creadora, y bueno, el premio Nobel le dijo que no lo aceptaba si no era por su mujer, ¿no? Pero bueno, eso está tapado quizás por una sociedad atrasada, y lo que hay que hacer, en vez de educar, habría que deconstruir las personas generacionales, las personas grandes, hay que deconstruirlas y educar a los jóvenes. Porque la persona grande, la persona mayor, la persona de 40, 50, 60 años, es muy complicado educarla con esos valores. Lo que hay que hacer es, salvo que ya vengan formados de esa manera, sino que hay que deconstruirlo. Hay que deconstruir un grupo social. Y a los jóvenes hay que educarlos con lineamientos de igualdad de género y equidad. Siempre igualdad y equidad, porque si no, es una rueda que nunca termina. Y si la Argentina no se pone las pilas en materia legislativa y sigue con estas cuestiones que en el Ministerio Público Fiscal, en la Fiscalía, cada 10 fiscales, una mujer, imagínense, es muy acomplejado, igual que los jueces, 80 jueces laborales en la capital federal y 12, 13 son mujeres, después son todos hombres. Ahora, si vos vas al rango de prosecretario
o el rango de auxiliares o despachantes de mostrador son todas mujeres, todos cargos medios. Bueno, en fin, adoptar las medidas para eliminar todo tipo de violencia en el mundo del trabajo, incluidas las de género, va a ser un recorrido normativo que la Argentina está transitando y ya dio el primer punto con el convenio 190, ¿no? Normas, leyes que traten de cristalizar, que cristalicen, le den una limpieza a las conductas discriminatorias, que están ocultas, estas conductas discriminatorias, están ocultas bajo un velo falso de tutela de la mujer. Están ocultas bajo el velo de la falsa tutela de la mujer. Se habla, se llena la boca de defensa de la mujer, pero después por atrás le dan un cachetazo. Entonces, esa falsa velo, ese falso velo de tutela de la mujer, hay que cristalizarlo. Hay que darle popularidad para que tome costumbre y la costumbre se haga ley. Así que este convenio es el primero. Los principales riesgos que va a generar la violencia y el acoso son ajenos a la legislación sobre, ojo con esto, porque habla de la violencia en ocasión de trabajo y va a haber un poco metido el tema de los riesgos laborales, la RT. Porque ustedes saben que la RT tiene dos contingencias, en ocasión de trabajo y itinere, después las enfermedades. En ocasión de trabajo también es la violencia laboral, porque estamos en el mundo del laburo, el mundo del trabajo. Entonces, acá estamos hablando, si no sería una cuestión penal. En el mundo laboral, la violencia en ocasión de trabajo, que no se pierda en un mero reclamo, porque si no va a terminar como un reclamo de RT, las RT hacen cualquier cosa y esto queda demonizado por completo. Entonces, si lo dejamos absorber por cuestiones de riesgo del trabajo, vamos a impedir la prevención, la reparación y no va a haber ninguna respuesta a la problemática de género, porque va a la ley de riesgo va a subsumir un problema como si fuera una gripe, una angina, y esto es algo muchísimo peor. Ahora bien, este convenio 190 lo que ofrece a la Argentina es la oportunidad de un análisis minucioso, preciso, de esta problemática. La primera vez la Argentina ratifica un convenio de este radical. Pues la CGT fue muy impulsora de este convenio, y es una interesante herramienta que pueda jugar, de darle una verdadera efectividad a toda la normativa que no existe en materia de violencia en el mundo del trabajo, el acoso laboral en el mundo del trabajo. El rol que se le asigna a los sujetos colectivos de la prevención, hacer políticas de buenas prácticas legislativas en cuanto a la violencia de género, la participación activa de la víctima, es fundamental al respecto. Las denuncias también, muchas veces, esto pasa con el trabajo en negro, no denuncian por miedo a qué, a perder la fuente de laburo, el bien jurídico tutelado. Bueno, eso está mal. Tiene que haber una prevención y un cuidado para que uno realice la denuncia sin llegar a perder su fuente de trabajo, sino que prevenir a la integridad de la persona y, por supuesto, las medidas adoptadas para que la persona no pierda su empleo. Bien, en rigor de verdad, la OIT puso a la Argentina en un gran desafío de adaptar y modificar las normas con estas conductas profundamente arraigadas que hoy día pueda torcer, ¿no?, la situación que existe en el futuro, de la salud actual y en el futuro, y contener esta contienda, este tema de la violencia de género en la cosa. Yo creo que todos los presentes, todos los que estamos acá, hemos visto en forma indirecta o como sea, acoso laboral en cualquier forma. Lo hemos visto en miles de maneras que se materializan con la simple vista o la simple operatividad. Lo que pasa es que esto debe tener un marco normativo que sea ferviente, que sea sistémico, y tan solo suculento para los anales de la legislación argentina.
es importante que la legislación argentina adopte y conceptualice estos temas que hoy están bastante fuera del ámbito de los seres humanos. Así que los que yo le pasé como material van a ver el convenio de la OIT, que es importantísimo, van a ver un informe de lo que es la OIT, lo que le pasé, van a ver también el desarrollo de algunas doctrinas de igualdad de género, de libertad sindical en cuanto a la igualdad de género, que también es importante, y bueno, normativa laboral argentina no hay. ¿Vamos? No hay. Lamentablemente no lo hay. El apoyo es la ley antidiscriminación, que es un porcentual, no sirve para nada, y hoy el convenio 190 que está ratificado. Cuando se acabe la pandemia, seguramente esto se va a darle una mejor lucidez a este tema. Pero bueno, es un tema que tenemos que abordar, porque no hay muchos seminarios, congresos, no hay publicaciones, nadie aborda esa temática, porque la considera que, no sé, no tiene importancia, o no vende, o lo que fuere. Pero entre todos tenemos que impulsar la problemática de la violencia de género para lograr esta igualdad y equidad entre el hombre y la mujer. Más en el mundo laboral, que sucede muy, muy a menudo. Bueno, en Rosario me dice que son mujeres laborales, perfecto. Pero bueno, yo trabajo a nivel nacional, acá en Nación, esto pasa en el Ministerio Público Fiscal, en el Ministerio de la Defensa. De hecho, ustedes pueden ver un gabinete presidencial, fíjense cuántos son mujeres y cuántos son hombres. Hoy tenemos una ley electoral de que las listas tienen que ser un hombre y una mujer, pero eso es nuevo. O sea, fíjense que la Argentina está atrasada, el mundo atrasado, porque no solo en Argentina, sino que en muchos países hay un atraso generalizado en la equidad y la igualdad de género. Ahora España está tratando de hablar sobre que la violencia no tiene género. Pero bueno, siempre hay un colectivo de personas que tratan de demonizar o tratar de tirar para un lado o para el otro, y acá no es ser feminista o machista, lo que por acá tratamos de ser personas, seres humanos, y cuidarnos entre nosotros. Pero bueno, esto se ve en todos los aspectos de la vida. Como le dije, el ejemplo que lo hacemos todos, el ejemplo cotidiano, que la mujer le dice al hombre, te ayudo a lavar el auto, y el hombre le dice a la mujer, te ayudo a lavar los platos. Como si la tarea de lavar los platos sea propia de la mujer, y el hombre ayuda, y la tarea de lavar el auto es propia del hombre y la mujer ayuda. Es una estupidez. Eso no tiene que pasar, pero lo hacemos. Inconscientemente lo hacemos. No que somos violentos, sino que lo hacemos. Así que bueno, yo creo que desde la palabra, de a poco se va a construir quizás una igualdad más equitativa entre el hombre y la mujer. Bien, bueno, un poco un seminario que, bueno, han pedido que lo demos, el material de soporte, hay bastante lectura para el fin de semana, espero que les guste, cualquier cosa que necesiten de jurisprudencia se la puedo conseguir, de todos modos, lo repito, es un tema muy poco abordado, por varios aspectos doctrinales, y bueno, les pido que me manden nombre, apellido y documento para pedir los certificados de asistencia. Después les voy a dejar una breve encuesta para que la completen, una encuesta entre profesionales para que la completen. Y bueno, cualquier aporte lo podemos trabajar, publicar. Siempre es un tema que a mí me gusta mucho, para que haya más igualdad en el mundo laboral. Sí, vamos por WhatsApp, que por WhatsApp es más dinámico y es más pronto. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado. Les recomiendo que lean el convenio 190, es largo, léanlo. El convenio 190 de la OIT, y los resúmenes que les pasé que están acorde. Me atrasé en darle el material porque me puse a investigar por todos lados y les hice un resumen a un 98% de todo lo que hay. Por eso les entregué el material. Yo suelo entregar el material un día antes, lo entregué hoy porque no había, me puse a ver bien lo que hay y le hice unos resúmenes para que ustedes lean. Es bastante para leer, pero lean que enriquece. Así que bueno, espero que les haya gustado a todos y cualquier cosa nos mantenemos en el grupo. Te mando un beso a la distancia a todos.